Hola, espero que estés teniendo un verano muy bueno y me alegra que te tomes el tiempo para nutrirte espiritualmente y seguir creciendo como seguidor de Jesús. Parte de lo que hacemos es dedicar tiempo, buscamos momentos para compartir la palabra de Dios juntos y esperamos hacerlo con otras personas, porque creo que es más fructífero cuando lo haces en un grupo con el que realmente puedes conectar, hablar y, bueno, yo lo llamo analizarlo un poco juntos, ¿verdad? Para aplicarlo a nuestras vidas. Así que este verano hemos estado en este grupo de charlas muy divertido llamado Lecciones de los Discípulos. Estamos analizando las vidas de los primeros seguidores de Jesús y luego aplicándolas directamente a nuestras vidas, cosas que vemos hacer a los discípulos. Pensamos, bueno, no sabía que hacían eso. O me siento un poco mejor porque a veces yo también hago eso. Pero ¿qué hicieron ellos entonces? ¿Cómo los transformó Jesús en los hombres en los que se convertirían? Y es, en cierto modo, una buena lección para nosotros sobre cómo podemos transformarnos también para vivir una vida de plenitud para el reino de Dios. Y bueno, el pastor Matt las últimas 2 semanas dio unas charlas muy buenas sobre los hijos del trueno, Santiago y Juan, y si no han tenido la oportunidad de verlas, vayan a ver ambas. Charlas muy buenas, cosas que realmente puedes aprovechar y aplicar a tu vida. Hoy vamos a hablar de un personaje muy conocido en la Biblia, uno de los discípulos de Jesús, y es este personaje llamado Mateo. Como saben, Mateo es quien escribió el libro de Mateo. Y solo quiero darles un poco de contexto sobre quién era porque es interesante. Son solo pequeños detalles, son pepitas de oro. ¿Realmente importan? No lo sé, pero creo que es interesante y a veces simplemente divertido. ¿Sabías que Mateo no es mencionado realmente en el libro de Juan? Sin embargo, sí se le nombra en los libros de Marcos y Lucas y obviamente en su propio libro, Mateo. Pero Marcos y Lucas se refieren a él inicialmente como Leví, hijo de Alfeo. Ahora, ¿te suena familiar ese nombre, hijo de Alfeo? ¿Recuerdan que mientras estudiábamos a los discípulos decíamos, bueno, mucha gente ni siquiera conoce los nombres de los discípulos? Hemos estado repasando eso. Había otra persona llamada Santiago, hijo de Alfeo, lo que plantea la pregunta, ¿eran Mateo y Santiago hermanos? Aquí está lo interesante. No lo sabemos, pero me parece curioso que ni Santiago, hijo de Alfeo, ni Mateo, hijo de Alfeo, sean mencionados en el libro de Juan. De nuevo, ¿por qué? No tengo idea. Solo algunos datos interesantes. Quiero volver atrás y darles una pequeña lección de historia, porque creo que esto ayuda a establecer el contexto de lo que sucedía en la época en que Jesús vino a la tierra y lo que ocurría en la región. Muchos de ustedes entienden que el pueblo judío vivía bajo el dominio romano. El gobierno romano había tomado el control y los estaba gobernando en esta región. Bueno, ¿cómo sucedió eso? Bueno, recuerden, el pueblo judío siempre fue un pueblo autónomo y veían a Dios como su rey, pero luego quisieron un rey humano. Así que le pidieron a Dios, danos un rey humano, queremos un rey humano, y Dios lo hizo. Bueno, en ese proceso de esos reyes hubo una división que ocurrió. Y esa división fue por 2 reyes. Uno de ellos reclamó el trono cuando su padre murió, y era el hermano mayor. Y el hermano menor también reclamó el trono. Así que fue esta disputa familiar, y esas 2 personas fueron Hircano II y Aristóbulo II. Palabras divertidas de decir. No tengo idea de quiénes son, pero eran los reyes, reyes autoproclamados en ese momento, peleando por el gobierno del pueblo judío. Ahora, lo interesante en esos tiempos es que las instituciones políticas y religiosas estaban algo fusionadas, y estos poderes trabajaban juntos. Y lo que terminó sucediendo con el primer hermano es que la institución religiosa o la gente que lo apoyaba pasó a conocerse como los fariseos, y los que siguieron a Aristóbulo se conocieron como los saduceos. Así es como surgen los fariseos y los saduceos. Realmente todo provino de esta división política. Y el hermano menor, Aristóbulo, terminó finalmente expulsando a su hermano del poder y tomando el control de todo. Y este conflicto continuo atrajo la atención del muy poderoso gobierno romano.
porque el gobierno romano no quería que nadie se saliera de control y querían dominarlo todo. Así que mientras esta disputa ocurría entre los hermanos, ellos le pidieron ayuda a Roma. Terminó siendo su perdición, porque lo que sucedió es que en el año 63 antes de Cristo, esto es antes de Jesús, un general llamado Pompeyo llegó y sitió toda la ciudad y la puso bajo el dominio romano. Y una de las cosas que hizo que ofendió gravemente al pueblo judío es que entró al templo, al lugar santísimo, donde solo al sumo sacerdote se le permitía ir. Y esto causó todo tipo de, ya saben, conflicto y ofensa, y el pueblo judío estaba indignado por esto. Pero a Roma no le importaba, porque Roma solo buscaba poder e impuestos. Así que esto fue lo que hizo Roma al tomar al pueblo judío. Establecieron puestos de peaje para que quienes hacían negocios en la ciudad tuvieran que pagar impuestos al gobierno romano. Así que ahora este pueblo judío que sentía pertenecemos a Dios, solo tenemos un rey, se ve obligado a pagar dinero que podían destinar a su familia a un gobierno que de todos modos consideraban ilegítimo. Lo preparé todo porque deben entender que este sistema de recaudación de impuestos de Roma era tan despreciado y afectaba gravemente la vida judía. También quiero hacer un paréntesis, una pequeña reflexión sobre cómo obra Dios. Y si lo piensas, en el año 63 a.C., Pompeyo entra en Jerusalén con fuerza militar y ambición política y conquista la ciudad. Jesús más tarde entrará en la misma ciudad, pero entrará con total humildad sobre un burro. Esto contrasta la forma en que el hombre hace las cosas y la forma en que Dios las hace. Roma estaba interesada en establecer el control mediante la conquista, mientras que Jesús establecería su reino mediante el sacrificio. Datos interesantes para nosotros. Ahora, como recordatorio, todos los primeros discípulos, excepto Judas, eran de la región de Galilea, y aquí es donde Jesús realmente comenzó su ministerio temprano y su ministerio público. Y había un pueblo llamado Capernaum, que era un centro comercial importante ubicado en el mar de Galilea, y ahí es donde Mateo termina instalándose para tener su puesto de cobro de impuestos. Esto es interesante. Andrés, Pedro, Santiago y Juan tenían negocios de pesca en esta región. Operaban antes de Roma, o no exactamente antes de Roma, porque no habrían vivido antes de que Pompeyo la conquistara, pero entenderían la historia de sus familias operando sin estos impuestos. Pero ahora están bajo estos impuestos, y lo increíble es que Mateo, siendo ciudadano judío de herencia judía, habría sido visto como un traidor a su propio pueblo al enriquecerse cobrando impuestos a su propia gente. Esto también es interesante. Voy a añadir algunos de estos detalles. Tomen notas, guárdenlas en lo más profundo de su alma. Podrán sacarlas después, pero piensen en el contraste al hablar de los discípulos, donde Jesús llama a dos personas que están en extremos opuestos. Llama a Mateo, quien se ha rendido con su pueblo y se ha ido a trabajar para el enemigo, para enriquecerse y cobrar impuestos. Así que él se pone del lado de Roma, pero también llama a este hombre llamado Simón el Celote, que está en el extremo opuesto, quien lidera o es parte de este grupo de personas que intentan derribar a Roma, luchando desde adentro por el pueblo judío. Y aquí está Mateo, y Jesús los llamará a ambos. Es realmente increíble. Así que comencemos con este llamado que Jesús le hace a Mateo. ¿Dónde está registrado? Registrado en el libro de Mateo, y dice esto: al pasar Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los impuestos o el puesto, y le dijo: sígueme. Ahora, supongo entonces, llegaré a cuál es la respuesta. ¿Sabes? Habrá esta serie de negociaciones y Mateo le preguntaría, ¿qué significa eso? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo me van a pagar? ¿Y qué hay de mi trab? Eso no es lo que sucede. Esta es la siguiente línea. Y él se levantó y lo siguió. Bien.
Así que aprenderemos algunas lecciones de la vida de Mateo. Probablemente lo haré en 2 charlas. Comenzaremos con esta charla sobre algunas de las lecciones de nuevo que aprendemos de Mateo y luego apliquémoslo a nuestras propias vidas. Así que esta es la lección número 1 y es curiosa para mí. Mateo se rinde de inmediato. Mateo está en pleno. Aprovecha al máximo la oportunidad. Jesús solo dice, sígueme. Y dice que Mateo se levantó y lo siguió. Creo que debemos mirar atrás y reflexionar sobre eso y probablemente podamos deducir algunas cosas de la situación. Obviamente Mateo sentía la presión de sus amigos, de su familia, de la sociedad, ya que vivía apoyando a este gobierno que era visto como ilegítimo y enriqueciéndose, porque muchos de estos recaudadores de impuestos estafaban a la gente. Era algo como, oye, recauda, ya sabes, 3 monedas para nosotros y luego lo que quieras para ti. Ese tipo de cosas. Y Mateo probablemente ya estaba, porque recuerda, Dios conoce su corazón. Asumiré que Mateo probablemente ya estaba luchando mucho con su decisión de hacer esto, pero sabes cómo a veces avanzas tanto en la vida y el miedo te atrapa y te quedas en algo que sabes que no está bien. Creo que ahí es donde terminó Mateo. Él buscaba su seguridad financiera, su estabilidad profesional y la comodidad mundana. Pero Jesús sabía eso de él y le ofrece una salida. Y Mateo, en un instante, tras haber contemplado todo esto, ve en Jesús su salida y su camino hacia el arrepentimiento, lo cual es que volver a Dios, volver al amante de su alma, es realmente algo hermoso. La pregunta que tengo es, ¿ya sabes qué hay de nosotros? ¿Sabes? Hay momentos en los que sabemos que Jesús nos llama a algo. ¿Vamos? ¿Somos obedientes de inmediato o somos lentos? Y esa es una lección que creo que quizás pondremos en una de las preguntas, donde podrán tener la oportunidad de hablar un poco sobre eso. ¿Por qué somos lentos a veces? ¿Por qué no simplemente nos entregamos por completo con Jesús? Bueno, Mateo lo dio todo. Creo que esa es una cualidad muy entrañable de él. Lo segundo que podemos aprender de la vida de Mateo es que Dios no hace acepción de personas. Lo que quiero decir con eso es que él no muestra favoritismo basado en el estatus, la riqueza, la posición, tu etnia o cualquier otra cosa externa, distinciones externas. Y este es un tema recurrente en toda la Biblia, ¿verdad? Que la Biblia dice que Dios confunde a los sabios y Él usa a los débiles, o a los marginados, o a los insignificantes, ¿cierto? Para básicamente avergonzar a la gente y diciendo, oye, pensabas que eras todopoderoso, pensabas que eras la gran cosa, pero en realidad yo soy Dios. Yo soy quien lo unió todo y quien tiene el control de todo. Me recuerda a cuando Saúl busca, cuando el profeta busca, Samuel busca al próximo rey para Israel. Está en 1 Samuel 16:7. Él está pasando por todos los hijos de este padre que tiene estos hijos y algunos son jóvenes robustos y parecen el papel, parecen un rey, pero el Señor le dice a Samuel, no, él no, él no, él no. Y Samuel dice, ¿tienes algún otro muchacho? Él responde, bueno, solo David, pero está en el campo, está cuidando las ovejas, es solo un niño pequeño. Escucha lo que dice. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia ni por su estatura. Estos son los otros muchachos. Pues lo he rechazado. El Señor no ve las cosas como tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Así es como David termina siendo elegido por Dios, porque quizás David no aparentaba serlo. Quizás él no era Quizás no tenía la misma estatura que algunos de sus otros hermanos, pero Dios sabía algo muy profundo en su alma. Dios siempre mira lo interno y Él no hace acepción de personas. La otra historia interesante que quiero contarles que traigamos a Pedro de vuelta a la historia es que Dios, al enviar a Jesús, le mostrará al pueblo judío y le mostrará al mundo que Él no hace acepción de personas, que su invitación, su oferta de amor, gracia y misericordia es para toda la humanidad, es para todas las personas. Existe esta historia sobre un hombre llamado Cornelio. Esto ocurre después de que Jesús murió, resucitó y regresó al cielo.
Los discípulos están haciendo su trabajo y Pedro se queda en cierta ciudad y tiene un sueño de estos animales cayendo del cielo y gente comiendo los animales. Y él realmente no sabe lo que significa. Bueno, al mismo tiempo, Dios le da una visión a Cornelio, quien es un hombre que no es judío. Él es gentil, pero dice que era devoto del Señor. Y le dice a Cornelio que vaya y busque al apóstol Pedro. Así que Cornelio va a buscar al apóstol Pedro y le cuenta lo que sucedió. Por cierto, este hombre, Cornelio, era un devoto centurión romano, así que no sería aceptado necesariamente por el pueblo romano, pero termina convirtiéndose en el primer converso al cristianismo como gentil. Escuchen lo que dice. Cuando Cornelio viene y le dice a Pedro que Dios le ordenó venir y verlo porque Pedro quería compartirle algo, Pedro recuerda el sueño que tuvo y sabe que este sueño significaba que estas personas ya no eran consideradas impuras, ni los gentiles, ni los samaritanos, ni nadie, sino que era para todos. Pedro dice esto, abriendo su boca. Pedro dijo, ciertamente entiendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Esta es una de las cosas que aprendemos de Mateo, que Dios está abierto a cualquiera. Dice aquí mismo, todo el que le teme y hace lo correcto es aceptable ante él. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 19, les leeré otro versículo. Dice, y recuerden que el Padre Celestial a quien oran no tiene favoritos. Él los juzgará o recompensará según lo que hagan. Así que deben vivir con temor reverente. Ese temor es respeto de Él durante su tiempo aquí como residentes temporales. Recuerden, ustedes pertenecen al reino de los cielos, ciudadanos del reino de los cielos, pues saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados y no fue pagado con simple oro o plata que pierden su valor. Fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, sin pecado y sin mancha. Dios abre un camino para todos y normalmente no elige a los que creemos que son los más populares o los más... Mira, María. Cuando Él elige a María para ser la madre de Dios, de Jesús, ella era una humilde sierva, una chica. Nadie la conocía. Ella era totalmente insignificante. Pero cuando Dios hace algo grande. Tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez te has sentido menos o insignificante ante Dios? Sé que me he sentido así a veces en mi vida. ¿Dónde aprendiste eso? ¿De dónde vino eso? ¿Y por qué a veces es difícil para ti y para mí vernos como hijos o hijas elegidos del Dios Altísimo? Tal vez convirtamos eso en otra pregunta a medida que avancemos. Lección número 3 para la charla de hoy. Mateo eligió la relación. Piensen en esto. Mateo se encuentra con Jesús, él lo invita a una relación, Mateo lo deja todo, no fue a establecer un ministerio ni a predicar a gente al azar. ¿Qué hizo? Invitó a Jesús a su hogar. Comenzó a vivir una vida que ya no se avergonzaba de Jesús ni de su fe y llevó a Jesús al lugar, a su propio hogar e invitó a sus amigos a venir. Leámoslo en Mateo 9:9. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores vinieron y se sentaron a comer con Jesús y sus discípulos. Mateo invitó a las personas que conocía, con las que tenía una relación, a conocer a Jesús. Punto. Se acabó la historia. Él eligió la relación. Bueno, pensemos entonces en la cuarta lección que podemos aprender, porque los líderes religiosos eligen lo opuesto. Ellos eligen la religión sobre la relación. De hecho, rechazan a Mateo y rechazan a estas personas que están cenando con Jesús. Leámoslo. Continuando con la historia en Mateo 9, y cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos, los discípulos de Jesús,
¿Por qué su maestro come con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Pero cuando Jesús oyó esto, dijo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Ahora vayan y aprendan lo que esto significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vaya, esto es increíble, porque ¿recuerdan lo que sucedía en aquellos tiempos? El templo fue establecido como un lugar de sacrificio y la gente traía sus animales para ser sacrificados allí, y en los patios del templo se les permitía vender estos animales para obtener ganancias. Así que el templo ganaba dinero de la gente por los sacrificios para expiar los pecados ante Dios. Y ahora Jesús va a aclarar las cosas y mostrar que Él es la expiación, Él es el sacrificio y Él desea compasión en lugar de sacrificio. Jesús de hecho cuestiona a estos líderes religiosos que realmente querían religión, querían posición, querían poder, querían prestigio, querían comodidad. Él dice esto en Mateo 23. Escuchen estas palabras. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así que ustedes también por fuera parecen justos ante la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Verán, Jesús nos iba a mostrar que incluso nosotros, ¿verdad? No hay momentos en los que nos importa demasiado la apariencia o nos importa demasiado cómo nos ven los demás o con quién nos juntamos. Y juzgamos a las personas por lo que hacen, juzgamos a las personas en lugar de conocerlas e invitarlas a tener una relación contigo y una relación con Jesús. Los líderes religiosos de aquel entonces no lo entendieron y se perdieron completamente a Jesús. Creo que sucede mucho hoy en día. Debemos tener cuidado de no perdernos a Jesús en medio de la religiosidad o de obsesionarnos demasiado con teologías, traducciones y cosas por el estilo. Sí, es importante hacer las cosas bien y lo entiendo, pero debes entender que todo en lo que la gente se involucra y toca se va a volver un poco extraño porque las personas vienen con sus propias ambiciones egoístas. Por eso debes mantener tu pureza al escuchar y recibir del Señor y del Espíritu Santo que reside en ti. Creo que voy a parar aquí hoy porque creo que la próxima semana hablaremos de otra lección que aprendemos de la vida de Mateo, que es cómo Dios restaura y toma cosas que quizás fueron destinadas o usadas para propósitos equivocados y toma esas mismas cosas y las usa para los propósitos correctos. Él los usa para los propósitos del reino. Quiero que se tomen un tiempo ahora para estar juntos. Espero que estén viendo esto en una experiencia en casa. Si solo lo están viendo en línea, habrá algunas preguntas a continuación y quiero que las respondan. Profundicen un poco más. Compartan entre ustedes cómo aplicamos estas cosas a nuestra vida. Aquí es donde entramos en una relación más profunda con Dios y profundizamos nuestras relaciones con los demás. Dios los bendiga y disfruten su tiempo juntos.